Los legendarios Caballeros de Oro son probablemente los personajes más queridos por los fans de Caballeros del Zodiaco. Y como sabemos, existen decenas de Caballeros de Oro con grandes hazañas en las diversas eras y dimensiones mostradas en el universo oficial de Saint Seiya. Sin embargo, entre todos estos caballeros, hay 13 que se destacan independientemente de la era en la que vivieron, ganando así el estatus de caballeros legendarios. Hola caballeros y amazonas, ¿todo bien con ustedes? Aquí quien les habla es Wes, y hoy en el canal Siempre Quise Saber, les voy a mostrar cuáles son los 13 caballeros de oro, considerados por los fans como los más legendarios de todas las eras. ¿Tienen curiosidad por saber quiénes están en esta lista? Entonces vayan comentando cuáles son los 13 caballeros más legendarios en su opinión. Y claro, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super video. Sempre quis saber. Caballero número 1 Ares. Para comenzar nuestra subida por las 12 casas, llegamos al templo de Ares. Aquí tenemos gigantes como Mu, Kiki, Avenir y Gateward. Sin embargo, el título de ariano más legendario en la historia de la franquicia, según la mayoría de los fans, pertenece a Xion de Ares, tanto en The Lost Canvas como en la saga clásica. Descendiente del pueblo del continente de Mu y nacido en Yamiel, Xion tiene un historial de batallas grandioso, entrenado por el legendario Hakurei de Altar en la saga The Lost Canvas. Él no es solo un maestro en la telequinesis y en la restauración de armaduras, sino también un guerrero simplemente increíble. En The Lost Canvas, vimos a Xion joven sobrevivir a una guerra santa brutal contra Hades, enfrentando espectros del más alto nivel. Sus ataques, como la revolución estelar, invocan la energía de estrellas fugaces y las disparan de forma destructiva. Además, su muralla de cristal es una barrera prácticamente absoluta, que repele casi toda la energía de ataque, devolviendo el daño al enemigo. El hecho de que Xion haya sido nombrado el gran maestro del santuario y haya regresado en la saga de Hades del anime clásico, ostentando poder, capaz de rivalizar con Doko de Libra y de someter a su propio discípulo, Mu, solo confirma su lugar en la cima entre los caballeros de Aries. Él une sus conocimientos y sabiduría al enfrentar al dios Kairos en The Lost Canvas y también al utilizar la sangre de Atena para despertar su armadura y restaurar las armaduras de bronce más poderosas hasta ese momento. Caballero número 2, Tauro. En el templo de la estrella gigante roja, Aldebarán, que es la estrella principal de la constelación 2, Tauro, la fuerza bruta es la ley. El caballero de la estrella gigante roja Aldebarán, que es la estrella principal de la constelación de Tauro, la fuerza bruta es la ley. Tuvimos al gran Aldebarán de Tauro en el anime clásico, al implacable Harbinger en Omega, que incluso se convirtió en el gran maestro al final del anime, y a Yoxi en Next Dimension. Pero el monstruo legendario del signo de Tauro es Asgard, también conocido por el título de Aldebarán en The Lost Canvas. Asgard elevó el nivel de los caballeros dorados a un nuevo nivel. El tipo era prácticamente una fortaleza inquebrantable, con un sentido de justicia incuestionable. A diferencia de los otros taurinos, donde la mayoría dependía casi exclusivamente de la habilidad Gran Cuerno, Asgard desarrolló una técnica propia, un asombroso as bajo la manga llamado Supernova Titánica. Ese golpe concentra un cosmos devastador que arranca la propia Tierra, haciendo explotar el campo de batalla de abajo hacia arriba con una fuerza colosal. Los registros de su batalla contra Cagarro de Venó, un espectro con poder equivalente al de los jueces del infierno, muestran a Asgard ignorando quemaduras letales hechas en sus piernas. ¿Con enemigos destruidos? En otro momento, luchando con los tímpanos reventados y ciego de un ojo, solo para proteger a sus discípulos. Las cosas se pusieron mucho más difíciles cuando él fue, ¿o no? La fuerza física de Asgard es tal que podía inmovilizar espectros con una sola mano. Él es el ápice del caballero de Tauro en su forma más destructiva y heroica. ¿Los caballeros espectros son tan fuertes como ellos? ¿Qué hace que los caballeros de oro sean tan perfectos? Ascensión. Saga de que fue sinónimo del caballero más fuerte y problemático de cada generación. Saga de Géminis es una leyenda viva. Canon es un mito. Y las cruces Aspros y Defteros tienen hazañas increíblemente grandiosas en The Lost Canvas. Con todas las palabras que salieron de la propia boca de Ikki de Fénix, hombre que ya se enfrentó a Saga, Canon y otros enemigos increíblemente poderosos, fueron las siguientes. Caín de Géminis y su contraparte Abel, que son los caballeros de oro en Next Dimension, son los geminianos más poderosos que han existido. Eso ciertamente repercutió entre los fans, que consideran a estos dos como los representantes legendarios del signo de Géminis, nacidos en el siglo XVIII, con una extraña mutación, una anomalía genética y espiritual, donde dos mentes habitan y alternan el mismo cuerpo. Uno representa el ápice de la justicia y el otro, el ápice de la maldad. Y Odiseo de Ofiuco reveló que aquellos que nacen bajo la luz de Géminis poseen, en realidad, un exceso de células cerebrales producidas durante la gestación, pudiendo resultar, esencialmente,
en la formación de una mentalidad adicional en el mismo cuerpo, que crea una identidad totalmente opuesta a la original, con el fin de evitar ser eliminada del cuerpo, siendo esa la explicación para la condición de los gemelos en Next Dimension. Y la explosión galáctica de Caín fue descrita como la más poderosa, con la fuerza más aplastante que Ikki haya sentido al enfrentarse a otros caballeros de Géminis, superando incluso el poder de Saga. Caín demostró que su cosmos puro era tan denso que fue capaz de destrozar el cuerpo del 13º caballero de oro. Y como si no fuera suficiente ser un caballero con un poder extremadamente destructor, Caín domina la técnica del Kishi Kaisen, siendo capaz de restaurar el flujo vital de un oponente que está al borde de la muerte, tocando sus puntos estelares, y por tener el poder de pulverizar constelaciones y al momento siguiente curar heridas mortales, Caín es considerado un caballero legendario. Caballero número 4, Cáncer. Si tu imagen del caballero de Cáncer es Máscara de la Muerte en el anime clásico, debes conocer a Manigold, el caballero de Cáncer más respetado de todos los tiempos. Otros caballeros ya han representado este signo, como por ejemplo, Death Toll, Sage y Schiller, y todos ellos tienen sus méritos. Pero Manigold de The Lost Canvas es considerado por la mayoría de los fans como el más legendario de todos ellos. Siendo huérfano de guerra, Manigold creció viendo las almas de los muertos flotando a su alrededor, lo que lo volvió cínico, despiadado y letal. Adoptado y entrenado personalmente por el gran maestro Sage, quien es un ex caballero de Cáncer, él aprendió no solo las ondas del infierno, que separan el alma del cuerpo del oponente y la envían a la colina de Yomozu Hirasaka, sino también otras técnicas increíblemente poderosas. Él usa las llamas demoníacas, que utilizan almas como combustible para quemar a los enemigos física y espiritualmente con el fuego del infierno. Otra habilidad devastadora es la onda de los espíritus, que hace explotar las almas a su alrededor como pólvora, siendo suficiente para herir el rostro de Thanatos, el dios de la muerte. La mayor hazaña de Manigold fue simplemente invadir el dominio de los dioses gemelos. Le dio un golpe directo en la cara al dios de la muerte Thanatos y sacrificó su propia vida, saltando a la dimensión de los dioses, la hiperdimensión, para así destruir el cuerpo físico de Thanatos. Manigold ciertamente es el canceriano con la mayor audacia y poder legendario de todos los tiempos. Caballero número 5, Leo. El título de caballero de Leo más legendario, según la mayoría de los fans, no va para Yoria, ni para Kaiser, ni para el experimentado Ilias. La corona de león legendario pertenece al joven prodigio absoluto, Regulus de Leo. Regulus es lo que sucede cuando pones un talento infinito dentro de la armadura dorada de Leo. Su historial desafía toda la lógica de Saint Seiya. Él tenía la habilidad de observar cualquier técnica de cualquier enemigo, analizar el flujo del cosmos y aprenderla instantáneamente, perfeccionando la habilidad después. Durante su batalla en los Campos Elíseos, contra el juez Radamantis de Wyvern, que estaba más fuerte debido a la sangre divina de Hades, y por eso parecía invencible, Regulus hizo lo imposible. Sin la ayuda de nadie más, él concentró el poder necesario para lanzar la técnica prohibida, la exclamación de Atenea. Amigos, para realizar esta técnica prohibida, se necesita el poder de 3 caballeros dorados, pero Regulus lo hizo solo. Y cuando eso no fue suficiente para derrotar a Radamantis, usó todo su cosmos para recrear las técnicas de cada una de las 12 constelaciones simultáneamente, y lanzó el poder llamado Clamor del Zodiaco. Esa es una habilidad insana que une los ataques supremos de los 12 caballeros dorados en un solo ataque fulminante. Desafortunadamente, eso no fue suficiente para derrotar a Radamantis, que tenía el poder de la sangre de Hades en su corazón. Y después de que su cuerpo físico fuera destruido por usar todo su cosmos, Regulus alcanzó el 8º sentido pleno, se volvió uno con la naturaleza y lanzó el relámpago de plasma definitivo, siendo ese el ataque que destruyó el corazón divino de Radamantis. Y así, el legendario Regulus simplemente es uno de los caballeros más poderosos de toda la historia. Caballero número 6. Virgo. La casa de Virgo es famosa por albergar a los hombres más cercanos a Dios, como Asmita, Shijima y Fudo. Sin embargo, el estatus legendario va para Shaka de Virgo, quien consolidó su posición como el mayor y más divino portador de la armadura de Virgo de todos los tiempos, según, claro, los fans. Shaka es considerado la reencarnación de Buda. Desde la infancia él conversaba telepáticamente con Buda, cuestionando el significado de la vida, el sufrimiento y la muerte. Manteniendo sus ojos cerrados, Shaka bloquea su propia visión para acumular incesantemente una cantidad colosal de cosmos. Y cuando él abre los ojos, ese cosmos explota con la luz de la creación del universo. El Agyo, su técnica suprema, el tesoro del cielo, es un ataque letal y perfecto, creando una mandala donde el oponente no puede atacar ni defenderse. Así,
El oponente va siendo despojado lentamente de sus 5 sentidos, y Shaka puede quitar incluso el 6º sentido del enemigo. El cosmos de Shaka fue más allá del 8º sentido, enfrentándose incluso a 3 caballeros dorados al mismo tiempo, demostrando que dejó de ser un caballero común y se convirtió en un caballero legendario. Caballero número 7 Libra. Entre todos los caballeros que empuñaron las 12 armas sagradas de Libra como Doku, Shiryu y Ginbu, existe una leyenda ancestral que hace que incluso el respetado maestro anciano parezca solo un aprendiz. El verdadero monstruo incuestionable del signo de Libra es Itia, quien después de la Guerra Santa del siglo XIII se convirtió en el líder supremo del santuario, y su historia se presenta en los Gaidens de The Lost Canvas. Itia, de forma muy simple, es uno de los caballeros más poderosos de toda la historia de la franquicia. Sobreviviente de la Guerra Santa del siglo XIII, junto a Cres de Acuario, no solo defendió a Atena, sino que también lideró el santuario como gran maestro durante la primera parte de la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVI. El poder bruto de este hombre rozaba la locura. Él poseía un nivel de control absoluto sobre la armadura de Libra y sus 12 armas, siendo capaz de utilizar las 12 armas al mismo tiempo, algo inimaginable para los caballeros de Libra que vinieron después de él. Su golpe supremo absoluto se llama Juicio Final, siendo la técnica suprema de Itia y considerada la más mortal del signo de Libra. Él es capaz de enviar al adversario a los ejes de la balanza, lo que le da el poder de juzgar los méritos del oponente, y luego lanzar las armas de la armadura de Libra como estrellas fugaces, con un gran poder de devastación. En la batalla del siglo XIII, con esa habilidad, Itia logró destruir la mitad del ejército de Hades. Y cuando él, en el siglo XVI, se decepcionó de la humanidad y recuperó su juventud gracias al poder de las hadas del inframundo, Itia demostró una fuerza capaz de derrotar a otros caballeros dorados con facilidad. Así, Itia terminó traicionando a Atena antes de su muerte. Pero por las hazañas de su juventud, sin duda fue el más legendario entre los caballeros de Libra. Caballero número 8. Escorpión. La casa de Escorpión es el hogar de los caballeros, con el deber de juzgar a los enemigos utilizando sus agujas, teniendo como representantes a poderosos guerreros como Milo y Escarlate de Escorpión, pero el estatus legendario fue otorgado por los fans al caballero conocido por su personalidad insana y sádica, alguien con un poder ardiente, siendo este Cardia de Escorpión, en Delos Chicambas. Cardia no lucha solo por la justicia, sino para sentir que está vivo. Desde niño, él sufre de una enfermedad cardíaca incurable, una fiebre extrema que calienta su corazón al punto de casi matarlo. Él solo sobrevivió a eso porque recibió un poco de la sangre divina de Atena, pero eso no fue capaz de curarlo totalmente, logrando solo prolongar su vida. Él transformó esa maldición en un arma letal, su aguja escarlata incandescente, en el original llamada Scarlet Needle o Catakill, a diferencia de la versión estándar de Milo, que ataca en el cuerpo del adversario los puntos correspondientes a las estrellas de la constelación de Escorpión, siendo capaz de causar una intensidad extrema y hemorragia que lleva al adversario a la muerte. La aguja escarlata Catakill de Cardia inyecta el calor infernal de la fiebre de su propio corazón directamente en el oponente. Durante su enfrentamiento contra el juez Radamantes de Wyvern, con cada aguijonazo, la sangre del enemigo hervía. Cuando la 15ª aguja, Catakill Andares, fue lanzada, las llamas devoraron el corazón de Radamantes desde adentro hacia afuera, derrotando así a uno de los espectros más fuertes de Hades. A pesar de eso, Radamantes aún logró escapar con Pandora, y solo se salvó porque recibió la sangre de Alón y Hades en su corazón. Cardia también utilizó sus últimas fuerzas para salvar a Unity, que era el líder de Bluegrad y el querido amigo de su compañero de Gel de Acuario. Caballero número 9 Sagitario Aiolos. Sagitario es un héroe legendario. Sísifo también fue un caballero formidable, y Gestalt, un caballero poderoso y perturbado que creía ser un centauro. Sin embargo, nadie supera al hombre que hizo milagros y realizó lo imposible varias veces, incluso antes de asumir la armadura dorada. Estoy hablando de Seiya de Sagitario. Seiya es considerado el caballero de Sagitario legendario cuando consideramos sus versiones futuristas en Saint Seiya Omega y episodio G. Herrikien. El chico de la constelación de Pegaso, que tiene el título de asesino de dioses, evolucionó bastante en esas otras obras. Cuando Seiya vistió la armadura dorada de Sagitario oficialmente, y conocemos su historia en el futuro, se nos presenta como un caballero legendario. Después de ser conocido por enfrentarse a varios dioses en Saint Seiya Omega, Seiya adquirió la capacidad de disparar la flecha estelar cósmica, una evolución de la habilidad común de disparar la flecha de Sagitario. Y en esta variación, Seiya eleva su cosmos para aumentar el poder de su flecha, que termina emitiendo una gran luz, liberando truenos cuando es disparada y poseyendo un gran poder de perforación capaz de atravesar los ataques de los enemigos. Los meteoros de Pegaso,
ahora son más poderosos con el cosmos dorado, además de que Seiya también es capaz de disparar el trueno atómico, siendo este uno de los golpes legendarios de Ayoro de Sagitario en el anime. Y en el manga episodio G, Rei, Rekiensei también se convirtió en el caballero de Sagitario y se sacrificó para salvar la Tierra, utilizando una armadura sinapsis, también conocida como la armadura de oro quimera, que está formada por una fusión de piezas de las 12 armaduras de oro originales. En su sacrificio final en esta saga, Seiya se convierte en el símbolo máximo de la esperanza, siendo él el faro que guía a la humanidad. Caballero número 10. Capricornio. Es el Cid en The Lost Canvas quien realizó la hazaña increíble de cortar a los dioses de los sueños y moldear su Excalibur hasta la perfección absoluta. Pero la expansión del universo de Saint Seiya, en la saga episodio de Assassin y Requiem, elevó a Shura de Capricornio a un estatus de poder más allá de la comprensión, convirtiéndose en una anomalía del multiverso de Saint Seiya. Así es, amigos míos, olvida al Shura que viste siendo lanzado al espacio por Shiryu en el universo de episodio de Assassin y su secuela llamada Requiem. Shura se convierte en un ser capaz de viajar por dimensiones. Se convierte en el asesino que enfrenta a la clase más alta de divinidades malignas por todo el multiverso. Shura desarrolló un poder tan grande que alcanzó el 10º sentido y superó a los dioses, siendo ahora condenado a viajar entre dimensiones, ya que su poder puede iniciar el colapso de la realidad si permanece mucho tiempo en el mismo lugar. Shura desarrolló la técnica para cortar realidades enteras en dimensiones, siendo bautizada como Excalibur Eclipse y la danza de las espadas. El historial de esta versión de Shura mostró que fue capaz de superar los límites del cosmos, convirtiéndose así en el Caballero de Capricornio, con estatus legendario según los fans, siendo principalmente esa la opinión de los seguidores de la saga Episodio G. Caballero número 11. Acuario. Camus enseñó a Yoga a controlar el aire helado. Dejal congeló la furia del cosmos de Poseidón, y Mystoria custodiaba la casa de Acuario en Next Dimension. Pero el caballero legendario de este signo es Crest de Acuario, el prodigio absoluto que luchó en la Guerra Santa del siglo XIII, con solo 13 años de edad, y vivió por más de 500 años debido al poder del Miso Feta Misofetamenos. Su historia se presenta en la saga The Lost Canvas y sus Guidance, donde conocemos el origen de Crest, quien es el maestro del propio Dejal de Acuario. Él es una leyenda entre las leyendas y vivió por más de 5 siglos luchando en múltiples guerras santas contra Hades, Ares y Poseidón. Su dominio del aire congelante está en otro nivel, pero después de envejecer, se enamora de una mujer que le devuelve su juventud. Crest entonces abandona el santuario y adopta otro nombre, lo que resulta en su enfrentamiento final, muriendo a manos de su discípulo Dejal. Confieso que la historia de Crest es increíble, y sí merece el título de caballero legendario, pero en mi opinión, Hyuga de Acuario de los episodios de Assassin y luego Requiem, ciertamente es el más legendario de todos. Caballero número 12 Piscis. En el anime clásico, Afrodita fue el gran enemigo de Shun en la terrible batalla de las 12 casas y amor de Piscis. En Saint Seiya, Omega poseía un nivel brutal de poder, pero, en cuestión de eficiencia letal, honor y peligrosidad, Albafica de Piscis, de The Lost Canvas, reina supremo, ganando el título de caballero legendario, según la mayoría de los fans. Abandonado cuando era bebé, en un jardín de rosas venenosas, Albafica fue adoptado por el caballero Rugones de Piscis, y, en esa época, él poseía una resistencia al veneno de las rosas, y por eso realizó el ritual del duelo carmesí, intercambiando una gota de su sangre con la de su maestro, durante años, hasta que su sangre se volvió el veneno más tóxico y letal del mundo. Albafica es intocable. Solo tocarlo puede ser algo letal. Él domina las habilidades de la rosa diabólica real, la rosa piraña y la inevitable rosa sangrienta, que perfora el corazón del adversario y drena la sangre del enemigo. Pero su mayor logro, y lo que sella su título como el caballero de Piscis legendario, es la técnica de las espinas carmesíes. Albafica transforma su propia sangre hipervenenosa en miles de agujas de sangre afiladas y las dispara contra el oponente. Caballero número 13 Ofiuco. Y ahora tenemos al caballero que representa el gran misterio del pasado mitológico del santuario. Ofiuco es la constelación oculta, el signo que fue maldecido por los dioses. Estamos hablando de Odiseo y su antecesor, el mitológico Asclepio de Ofiuco, quienes tuvieron sus historias presentadas en Next Dimension. Ubicada entre la casa de Escorpión y Sagitario, la casa de Ofiuco guardaba al caballero que era venerado como un dios dentro del propio santuario. Asclepio fue el 13º caballero dorado en la era mitológica, cuyo poder de curación lo hizo creer que era un dios. Él podía resucitar a los muertos y curar cualquier herida, lo que despertó la ira de los dioses, y al volverse contra Atenea, su casa zodiacal fue destruida, y su alma fue sellada en el Tártaro, en el siglo XVIII de Next Dimension. El sucesor de este caballero es Odiseo,
el hombre más respetado y amado por todos los demás caballeros de oro de esa época, ya que él les salvó la vida a casi todos. Y cuando Odiseo despierta como el 13º caballero de oro, y regresa de entre los muertos, su presencia es intimidante y absoluta. Siendo considerado el caballero de oro más poderoso, su poder es capaz de hacer dormir a todos los caballeros de oro del santuario al mismo tiempo, además de poder sobrevivir a cualquier ataque, siendo capaz de regenerar su cuerpo, incluso si queda hecho pedazos. El de Odiseo de Ofiuco es, de forma casi incuestionable, el caballero de oro más poderoso de toda la saga clásica de Saint Seiya, ganando así su título de legendario. Y entonces, amigos míos, ¿están de acuerdo con esta lista de los caballeros más legendarios de cada signo? La verdad, no estoy de acuerdo con algunos caballeros que aparecieron aquí. Comenten su opinión, que voy a hacer un video exclusivo con los caballeros más mencionados por ustedes, y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Que tu cosmos arda hasta el infinito.